Bien, nuevamente sean bienvenidos a la clase o tutoría de didáctica de la aritmética. Hace un momento el profesor Isidoro me hacía la pregunta, yo espero se la haya contestado. No sé si se la contesté, maestro. Sí, entendido, licenciado. Bueno, gracias entonces. Vamos a comenzar. Como les dije, el material fue enviado el día sábado y yo he elaborado una presentación donde está contemplado todas las temáticas de los materiales que envié, ¿verdad? Voy a iniciar aquí entonces. Tenemos la presentación. Ustedes me avisan si les aparece ya ahí proyectado la primera plantilla. Sí, licenciado. Ok. Tenemos la temática es didáctica de las matemáticas y su relación con otras ciencias. Como les estaba diciendo al principio, estimados profesionales, la mayoría está de que en qué momento los van a dejar la guía de ejercicios, en qué momento vamos a trabajar ya las problemáticas aplicadas al entorno. Hoy, ya vuelvo y repito, voy a asignar la primera tarea, le he llamado actividad número 1 y va a ser de forma práctica, pero como les dije, voy a dar más detalles después. Esta es la dificultad que se tiene siempre, que no puedo iniciar de una sola vez porque al proyectar yo la presentación no logro visualizar quiénes están intentando ingresar. Así es que nuevamente les pido se llenen de paciencia. Si en algún momento alguien necesita que yo lo agregue a la sesión, me voy a salir de la presentación y lo voy a agregar. Bye. El tema es didáctica de las matemáticas y su relación con otras ciencias. En este caso, como ustedes sabrán, didáctica de las matemáticas, en la jornada anterior mencionamos que era el arte de enseñar matemática, ¿verdad? Ahora lo vamos a conjugar con otras ciencias. ¿Cómo así? Es decir, cómo la didáctica de la matemática ha influido al desarrollo de diferentes ciencias. En esta sesión se va a tratar esa conjetura, esa unión, esa socialización de la didáctica con otra ciencia, ¿verdad? Bueno, tenemos una pequeña introducción. No sé si lo logran visualizar. Aquí tengo varios participantes. Jorge Campos, ¿lo logra visualizar? Sí, se ve perfecto. Sí, si me sería tan amable de darme la lectura, por favor. Bueno, está bien. La introducción. Este artículo tiene dos objetivos. El primero, presentar algunos aspectos de la evolución histórica de la didáctica de la matemática y los inconvenientes que puede generar una visión simplista y reducida del fenómeno educativo, que lleva a ver la didáctica como un área que busca solo la eficacia en los aprendizajes. Segundo, presentar una propuesta donde el profesor de matemáticas asuma su función como educador matemático, lo cual implica tener una visión amplia del fenómeno educativo y poner en acción la transversalidad del currículo. Por esto, el profesor debe ser consciente de las diversas formas de existencia de la matemática y de la relación entre esta y otras disciplinas del conocimiento. Bien, como ustedes logran visualizar ahí, permítame. Como logran visualizar en la presentación,
este artículo que he elaborado y que también está contemplado en el material toca 2 puntos, ¿verdad? El primero es presentar algunos aspectos de la evolución de la didáctica y el segundo es presentar una propuesta donde el profesor de matemática asuma su función como educador matemático, ¿ya? Como todos sabemos, en la jornada anterior definimos de alguna manera quién es considerado un maestro, ¿ya? Y decíamos de que el maestro es aquel que llega a tocar aquella motivación en el estudiante, ¿verdad? Y eso lo vuelve al estudiante protagonista de su propio aprendizaje. Y eso es lo que se quiere eh, llegar, ¿verdad? En esta materia. Que todos juntos podamos decir, soy un maestro de matemática o somos maestros de matemática. Muchos nos dicen, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado. eh, Tú sabes bastante de matemática, pero no sabes explicar matemática. Y es ahí donde pone en tela de juicio nuestro gran sacrificio, nuestro gran empeño que pusimos en el desarrollo de nuestra profesión, ¿verdad? Eh, pero hoy, con esta asignatura, se va a tratar la manera de dar estrategias eficientes para que en el aula no los decepcionemos y que los estudiantes confíen en nosotros. Tenemos como parte de la introducción también, como ya hablamos de didáctica, ahora vamos a hablar de las ciencias que están relacionadas con la didáctica de la matemática. Para ello le voy a pedir a la maestra Silvia Giselle Ramírez Romero, si no me equivoco, que me ayude a darle lectura a la otra parte de la introducción. Sí. Permítame. Para mientras... Ya, ¿verdad? De las ciencias. Sí, las ciencias. Las ciencias son un conjunto de conocimientos adquiridos por la humanidad, una necesidad del ser humano para su progreso y desarrollo. Son un acto creativo del individuo. La gran mayoría de estas ciencias están relacionadas con la ciencia lenguaje del universo. La matemática. Esta les ha aportado criticidad y les ha permitido el desarrollo de grandes teorías y explicaciones. Basta estudiar algunas de ellas en particular para ver su huella plasmada en el fantástico concierto de sus teorías, que da muestra del profundo poder de creación que tiene la figura más compleja del universo, el hombre. ¿Sigo? Sí, continúe. Por favor. En todas las ciencias está presente la matemática y por tanto puede usarse la relación matemática-ciencia como recurso didáctico en cualquier nivel educativo. Cada una de las ciencias necesita de grandes enfoques pedagógicos para ser enseñadas. No se pretende hacer un recorrido histórico, sino dar pinceladas de cada una y mediante ejemplos abrir el abanico de posibilidades que ofrecen. Es menester, o sea necesario, volver la mirada sobre el estudio de la matemática viva en el aula, consustanciada, es decir, esencialmente, con las grandes creaciones de la humanidad y con los procesos dialógicos de los discentes, o sea, de los que reciben la enseñanza. Ok, gracias. En conclusión, podemos ver de que la matemática está en todas las, está relacionada con todo, digámoslo de alguna manera, con todas las ciencias. Yo hasta la fecha tenía cierta duda en qué momento la matemática estaba relacionada con la psicología, pero en el desarrollo de esta temática vamos a ver de que sí está relacionado un poco con la psicología. No al 100%, pero por lo menos un poco. No hablemos de un porcentaje en sí porque me estaría equivocando, pero sí está relacionado. Y así con otras
ciencias como por ejemplo la antropología, la sociología, la filosofía, entre otras, ¿verdad? Vamos a continuar. Tenemos qué es la didáctica. La vez pasada mencionábamos, ¿verdad? Y repito nuevamente, era el arte de enseñar, pero aquí tenemos una definición más, digamos, más fundamentada y menciona que es un componente de la especialidad de matemáticas cuya finalidad es ofrecer al alumno conocimientos relativos a los diferentes aportes de la matemática. Esto con la intención de modelizar las situaciones específicas de un saber en función de sus enseñanzas y de las habilidades para elaborar propuestas didácticas. En otras palabras, mediante la didáctica, nosotros vamos a despertar ese interés del estudiante en querer aprender matemática. Podemos observar allí, imagínense que en el aula nosotros le hacemos la siguiente pregunta al estudiante, ¿saben ustedes qué es un cubo? ¿Ya? Y ellos de alguna manera se pueden quedar sorprendidos y decir, bueno, el único cubo que yo conozco es el cubito Maggi, ¿ya? Entonces, una forma estratégica de enseñar el cubo y sus características, bueno, justamente ese medio didáctico, ¿verdad? Llevar un cubito o el cubo de rugby, algo así creo que se llama. Entonces, mediante material didáctico, nosotros podemos despertar ese interés en el estudiante de querer aprender matemática. Seamos realistas. En un aula, el porcentaje de estudiantes que quieren aprender bastante matemática, tal vez es un máximo un 10%, pero por ese 10% es que a veces tenemos que esforzarnos, ¿ya? Y aplicar diferentes estrategias didácticas que vayan encaminados en el aprendizaje significativo del estudiante. Paso a la siguiente. Tenemos el término, concepto de la didáctica en la concepción moderna. ¿Cuándo fue que se inició? Veamos, el uso de la didáctica fue introducido en la escuela, como ya se dijo, desde finales del siglo XIX. Sin embargo, fue especialmente desde el momento en que comenzó a hablarse de cientificidad en la educación, es decir, desde el momento que la educación se convirtió en una ciencia que podía ser investigada, entonces se generalizó su uso. La sociedad occidental, ante los impactos tecnológicos y la carrera espacial, quiso renovar la formación de sus futuros ciudadanos para que adquirieran nuevos conocimientos y capacidades que evitaran un retraso frente a las nuevas producciones científicas. Es decir, ya en este momento la matemática se volvió una ciencia. Científicas en la competencia de las superpotencias. Podemos ver ahí, ¿verdad? Una imagen ilustrativa. Creo que me estoy inspirando mucho. No sé si hasta ahorita tienen alguna duda, estimados docentes. Cindy Yamilet Peraza Solís, ¿tiene alguna duda? No, licenciada, está todo claro. Ok. Estimados profesionales, en este caso yo se los dije al principio, siéntanse en confianza, así como de alguna manera ustedes quieren aprender, yo también quiero continuar aprendiendo. Esta es digámoslo así, el estilo de vida de un docente, continuar aprendiendo, ¿verdad? Si en algún momento usted tiene una duda, deténgame y me hace la pregunta. Yo con gusto intentaré responderle. Como se lo dije al principio, no soy un todólogo, no lo sé todo, pero por lo menos una idea se la puedo dar o lo puedo orientar. Así es que siéntanse en confianza. Yo espero que haya una socialización bilateral, ¿verdad? Docentes, tutor, así. En el aula normalmente sabe ser docente-estudiante. Aquí docente, tutor, ¿verdad? Aunque yo también soy docente. Bueno, algunos ya me conocen y saben que sí soy docente. Bueno, vamos a continuar. Tenemos didáctica de las matemáticas. Normalmente el término didáctica de la matemática está relacionado
con otro término. Pues aquí vamos a descubrirlo. En primer lugar, vamos a realizar una clarificación terminológica. El término educación es más amplio que didáctica. Es decir, hablando matemáticamente, didáctica está incluido en la educación. Y lo contrario no se puede decir, ¿verdad? Es decir, la educación está incluida en la didáctica, totalmente no, pero un poco sí. Entonces eso sería un teorema a demostrar, ¿verdad? Pero ahorita solo vamos a decir que la didáctica está incluida en la educación. Por lo que se puede distinguir que la educación matemática es más amplio o más amplia que didáctica de la matemática. Tenemos ahí unas imágenes ilustrativas. Esos son términos que allá por Europa normalmente los consideran lo mismo, aunque nosotros sabemos que educación puede ser, bueno, incluye inclusive las 4 materias básicas, ¿verdad? Pero didáctica de la matemática solo incluye matemática. Y por consecuencia podemos decir que didáctica de la matemática está incluido en la educación matemática. Didáctica de la matemática y la educación matemática. Vamos a pedirle al maestro Víctor Zelaya que me ayude a darle lectura al siguiente párrafo. Buenas tardes. Buenas tardes. La didáctica matemática y la educación matemática. La educación matemática como área de investigación apareció después de la didáctica de la matemática. La expresión comenzó a ser usada para referirse a áreas de estudio e investigación educativa más amplia que la didáctica. En este punto, vale la pena hacer claridad respecto al uso y significado de las dos expresiones, pues en el contexto anglosajón se emplea la expresión matemáticas education para referirse al área de conocimiento que especialmente en Francia, Alemania y otros países con esa influencia se denomina didáctica de la matemática. Es el contexto actual. En el contexto actual, muchos autores usan las dos expresiones como sinónimas, si bien que no lo son. Como lo habíamos mencionado antes, ¿verdad? Allá por Europa dice que la didáctica de la matemática con la educación matemática viene siendo casi lo mismo, pero nosotros bien sabemos de que no es así. Eso nada más a manera de explicación de este párrafo que va a darle lectura aquí el docente, ¿verdad? Vamos, no sé si tienen dudas hasta este momento, estimados docentes. No, ninguna duda, licenciado. Nada más interesante ahí de la separación que hace ahí de educación matemática y didáctica de matemática. Ya genera ahí la duda de que uno investigue más o menos en qué parte es más amplia la educación matemática que la didáctica de la matemática. Muy buena el contenido. Sí, ¿verdad? Gracias por su aporte. En realidad, decirles de que para los que estamos bastante enfrascados en esto de la educación, sí, se logra visualizar la división, ¿verdad? Pero normalmente tiende a confundirse. A simple vista uno dice, es lo mismo, y se acabó. No es lo mismo, no nos equivoquemos. Ya lo explicamos, ¿verdad? De que no es lo mismo. La didáctica de la matemática está incluida en la educación matemática. Y esto, decirles de que didáctica, inclusive hay una didáctica de la matemática enfocada a aquellos estudiantes con discapacidades especiales, parece que le llaman, si no me equivoco. La disculpa del caso si no puedo decir bien el nombre, ¿verdad?
necesidades especiales, para que le llamen. Entonces, didáctica también es amplio, pero educación matemática es mucho más amplio. Bien, vamos a continuar. Existen varias formas de ver y definir la didáctica de la matemática y depende de la amplitud o de la reducción con que se vea el fenómeno educativo. Por ejemplo, la didáctica de la matemática es una de las tendencias de la gran área de educación matemática, cuyo objeto de estudio es la elaboración de conceptos y teorías que sean compatibles con la especificidad educativa del saber escolar matemático, buscando mantener fuertes vínculos con la formación de conceptos matemáticos, tanto a nivel experimental de la práctica pedagógica como en el territorio teórico de investigación académica. Brousseau, en su texto, el autor Godino, define la didáctica de la matemática como una ciencia que se interesa por la producción y comunicación de los conocimientos matemáticos. Logren visualizar que decía Brousseau. Él veía la didáctica de la matemática como una ciencia, ¿ya? Que le interesaba producir y comunicar los conocimientos matemáticos, en lo que se tienen desde específicos indicados como objetos particulares de estudio, las operaciones esenciales de la difusión de los conocimientos, las condiciones de esta difusión y las transformaciones que produce tanto sobre los conocimientos como sobre sus utilizadores, las instrucciones y las actividades que tienen por objeto facilitar esas operaciones. Mediante la matemática, lo que se pretende, mediante la didáctica de la matemática, lo que se pretende o se tiene como objetivo es en realidad facilitar el trabajo y que éste sea comprendible en los estudiantes. La mayoría hemos tenido esa gran dificultad que nos presenta un contenido o una temática y no hayamos qué hacer, no hayamos cómo llegar al estudiante. Esa problemática, justamente sin ganas de poner en mal, se nos presenta en los textos matemáticos con los que trabajamos, ¿verdad? En la educación, digamos, básica, media, casi no se utiliza mucha didáctica, pero es ahí donde entramos nosotros como protagonistas, como la nueva generación de matemáticos, de incidir, de buscar la forma de cómo elaborar material didáctico para la comprensión de ciertos contenidos difíciles en los estudiantes, ¿verdad? Tenemos también la educación matemática como campo de acción del profesor. Vamos a solicitarle a la profesora Yuleidi Melissa Rosa que me ayude por favor ahí a darle lectura. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la educación matemática como campo de acción del profesor, la didáctica como área que busca mejorar eficiencia y la eficacia de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, resulta insuficiente para la labor del profesor. Se propone que el profesor de matemática vea su función en un contexto más amplio, justamente como educador matemático. Ser educador matemático es mucho más que un simple transmisor de contenido. Es asumir su verdadero papel de educador, donde se fomente también la crítica, el cuestionamiento permanente, la autodeterminación y la independencia en los modos de actuar y sobre todo de pensar, todo a través de la matemática. Para nuestro caso, ¿cómo ignorar que a través de la matemática se pueden analizar e interpretar los problemas? Paulo Freire pregunta, ¿qué hacer como educadores trabajando en un contexto problemático? ¿Cómo hacer? Nadie tiene las respuestas a esas preguntas, pero comparto el camino trazado por este autor. El mañana no es algo dado de antemano, sino un desafío, un problema. Cambiar es difícil, pero es posible. Citado en el texto del actor Jiménez, ¿verdad? Noten lo siguiente,
ser educador matemático es asumir un verdadero papel de educador, donde se fomente también la crítica y el cuestionamiento, perdón. Es decir, un estudiante que solo diga, sí, está bien, sí, entendido, y por dentro no le entendió nada. Entonces, nosotros tenemos que crear en el estudiante que sea crítico. El modelo de aprendizaje constructivista nos indica eso, que el estudiante sea protagonista de su propio conocimiento, que sea crítico, que sea creativo y donde el papel del docente sea nada más de orientador. Y es allí donde el papel del docente se vuelve fundamental. Nosotros solo proporcionamos las herramientas para que el estudiante se vuelva creativo y crítico. No nos confundamos. Entonces significa, dirán ustedes, de que nosotros no vamos a hacer nada y todo lo va a hacer el estudiante. Nosotros conocemos la realidad y es ahí que tenemos que adecuarnos, a eso se le llama adecuación curricular y adaptarse al ambiente donde nosotros estamos, ¿verdad? Hay ambientes donde el estudiante usted solo le da unas pequeñas indicaciones, él solito hace todo, pero hay ambientes de que tiene que explicarle mínimo 3 veces para que el estudiante capte la idea. O también puede utilizar estudiantes tutores que le faciliten el trabajo. Eso siempre se da en todos los grupos. Siempre hay uno que es sobresaliente y podemos auxiliarnos de ello para que normalmente, fíjense que no sé si a ustedes les ha pasado, inclusive, bueno, a mí, en mi experiencia personal, me ha pasado que ciertos estudiantes le tienen más confianza a sus compañeros que a mí. Y uno como docente no se debe sentir mal, o sea, eso es normal, pues. Nosotros como personas, si nos salimos del contexto, vamos a salir un poquito del contexto, nosotros como personas no le agradamos a todas las personas, valga la redundancia. Nosotros entablamos una relación con aquellos que son de nuestro agrado y con aquellos que no son de nuestro agrado, entonces las ignoramos. De igual forma los estudiantes, a veces no nos tienen confianza y solo se dirijan de donde aquel estudiante que sobresale y explícame vos, que yo al profesor no le entendí, así, de forma disimulada, ¿ya? Y uno tiene que ser lo suficientemente maduro para captar la idea de que, bueno, no me he ganado su confianza, ¿ya? Tampoco le vamos a regalar la nota para ganarnos la confianza, no, tampoco así, pero podemos llegar de alguna manera o tenemos que utilizar estrategias para que ese estudiante en algún momento confíe en nosotros, ¿ya? También me gusta la siguiente interrogante. ¿Qué hacer como educadores trabajando en un contexto problemático? ¿Cómo hacer? Muchos nos hemos encontrado con esa disyuntiva, con grupos de estudiantes que no quieren trabajar, con grupos de estudiantes de que lo que quieren es pasar relajando, con grupos de estudiantes donde uno se arrepiente de alguna manera ser docente. Pero es ahí donde nosotros tenemos que soltar, digámoslo así, esos miedos, sobrellevar a esas falencias y potenciar nuestros conocimientos, utilizar estrategias. Inclusive podemos pedir ayuda a aquellos compañeros que tienen más experiencia. Y con eso no significa que nosotros no sepamos, sino que la experiencia también, eso es fundamental en el aula. Decirles de que nadie nace aprendido, pues. Si aquel que pregunta es porque quiere saber. Entonces, en el aula nosotros podemos abocarnos a aquellos docentes que siempre hay un docente que tiene más experiencia, tiene más estrategia, podemos preguntarle. Y usted dirá, sí, pero ¿y entonces cómo así que eso tiene relación con la didáctica? Muchísimo. Cabe la posibilidad que usted no tenga ninguna ingeniosidad, ninguna creatividad de cómo dar cierta temática, pero aquel docente, compañero, si es bien creativo y utiliza material didáctico, entonces podemos auxiliarnos de ellos y solicitar ayuda, pues mire cómo hace esto, me gustaría aplicarlo en mi aula, en mi clase, ¿ya? Y eso no nos va a hacer menos, inclusive eso habla de nuestra madurez como profesional. Lastimosamente vivimos en un ambiente donde si usted pregunta es porque no sabe y
y lo tratan de casi de lo peor, pues. Entonces, ¿para qué está dando clases si no sabes? O sea, eso no es así. La mayoría en algún momento, eh, con todo respeto, en algún momento se nos dificultó y queríamos tirar la toalla, pues. Pero hoy, con tantas facilidades que tenemos, con tantas herramientas facilitadoras, con este aporte, eh, digámoslo así, de teorías de la didáctica, podemos darnos cuenta de que podemos sobrellevar todas esas situaciones. Claro, no al 100%, siempre va a haber dificultades, pero en algo nos va a ayudar. Inclusive en ciertas instituciones, si usted no sabe elaborar material didáctico, eso es un punto menos para usted, pues. Entonces, tenemos que acostumbrarlo a ello, tenemos que desarrollar bien nuestro trabajo. Continuaremos. No sé si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas? Mélida Tatiana Flores. No sé si me escuchan, Mélida Tatiana Flores. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Como mencionaba un artista por ahí, ¿verdad? Pero lo demás no me lo sé. Buenas noches. No, por el momento no tengo ninguna duda. Bye. Bien, gracias. Continuaríamos. Didáctica de las matemáticas y su relación con otras ciencias. Ya vamos entrando, miren cómo hablamos muchísimo de didáctica, de la matemática. Hoy vamos a relacionarla con otras ciencias. Las consideraciones anteriores me llevan a ver la función del educador matemático enmarcada en un octágono en cuyas caras se encuentran las disciplinas que están directamente relacionadas con la enseñanza de la matemática y con la investigación en educación matemática. Ya vamos a ver la figura más adelante. Se basa en el tetraedro de Higginson para analizar la naturaleza de la didáctica, de la matemática, como área de conocimiento. El octágono que propone el autor Carlos Eduardo Vascos, que en el año de 1994, para la investigación en educación matemática y en nuestras investigaciones como profesores, lo vamos a analizar más adelante, ya se los voy a mostrar. En el centro del octágono están tres diferentes formas de existencia de la matemática. La etnomatemática, o mejor las etnomatemáticas, la matemática que practican los grupos sociales, aquellos que son de la misma raza, las etnias, las diferentes culturas, las que saben y dominan los niños y jóvenes antes de llegar a la escuela. La disciplina matemática de los contenidos formales y la matemática escolar, es decir, la del currículo, la que se enseña normalmente. Logren visualizar. Vamos a analizar primero el tetraedro de Higginson. Sabemos que un tetraedro es un... ¿quién me dice qué es un tetraedro? ¿Será una figura geométrica o un cuerpo geométrico? Un cuerpo geométrico. ¿Por qué un cuerpo geométrico? Tiene volumen. Exactamente. Las características del tetraedro es que tiene 4 caras, ¿verdad? Y podemos ver ahí que en el centro tenemos la didáctica de la matemática y cada una de sus caras representa las siguientes ciencias relacionadas con la didáctica de la matemática. La filosofía, la sociología, la psicología, inclusive la matemática como ciencia científica, como ciencia de investigación. Luego, a partir del tetraedro de Higginson, se construye el octágono de la educación matemática que propuso Carlos Eduardo Vasco. Veamos, allí, digámoslo así, de forma inmersa, se desarrollan 3 tipos de matemática. La matemática disciplinar, que contempla la filosofía, la pedagogía, la historia de la matemática. También está la matemática escolar, que contempla la lingüística, las ciencias naturales, y por último tenemos la etnomatemática. La etnomatemática viene de la palabra etnia, ¿verdad? Que es un conjunto de personas que pertenecen a una misma raza. Es decir, como un conjunto de personas de la misma raza, ¿sí?, de una misma sociedad, estudian matemática.
aquí en la etnomatemática tenemos la sociología, la psicología y la antropología. No sé si logran visualizar cómo, a partir de la didáctica de la matemática, hemos llegado a que esta tiene relación con diferentes ciencias, como la filosofía, la pedagogía, la historia, la historia, ciencias naturales, la lingüística, la sociología, la psicología y la antropología. Ven cómo esto es como que todo va interconectado, ¿ya? Esto a manera de explicación de estas dos, uno es un cuerpo y el otro es una figura, ¿verdad? Una tiene área, bueno, el primero tiene volumen y el segundo tiene área. Aunque si lo proyectamos en R3, ya se vuelve un cuerpo, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Vamos a preguntarle a Luis Vicente Mayén. ¿Cómo podría usted relacionar la antropología con la etnomatemática? Luis Vicente Mayén. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. La verdad desconozco esos conceptos, así que no podría relacionarlos. Bien, gracias. Y eso es bueno porque, como les dije al principio, nosotros no somos todólogos. Algo, más de alguna cosa no lo vamos a saber. Entonces, es ahí donde entra en sí la confianza, ¿verdad? Yo les agradezco mucho porque son sinceros y eso. Y justamente vamos a ver que la pregunta que le acabo de hacer a él está contemplada en la siguiente plantilla. Veamos. Bueno, después de esta sería. Pero vamos a hablar un poquito de esto también. Para ello le voy a pedir ayuda a Julio César Ventura Hernández. Puede darme la lectura al párrafo que allí se muestra. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ay, disculpen si no lo leo bien, pero estoy recibiendo clases desde mi teléfono y veo la letra bien pequeña, pero vamos a leerlo. Sí, se comprende. Sí. Para el educador matemático, ser consciente de la existencia de esos tres tipos de matemática y circular por ellos es indispensable. Si el profesor de matemática, por ejemplo, se centra solo en la matemática escolar del currículo, olvidándose de la matemática de la práctica, de las prácticas sociales, entre paréntesis, en matemáticas, estará intentando que sus alumnos aprendan algo desconectado de las realidades donde el estudiante usa la matemática. Si se olvida de la matemática disciplina, termina en la ruina, perdiendo una visión integradora del área. La justificación de colocar las diferentes áreas del conocimiento que aparecen en las caras del octágono de la figura anterior. Esta en la educación de un ser humano integral, y en la necesaria transdisciplinariedad atraviesa varias disciplinas que eso exigen, acorde con las realidades actuales. Ahí, disculpen ahí la lectura, pero es que veo bien pequeña la letra porque el teléfono que cargo ahorita es una pantalla bien pequeña. No se preocupe, gracias por su intervención. Eso no se nota que usted está interesado en la clase. Y es muy bueno que ustedes mencionen las diferentes dificultades que tienen en su entorno. Decirles de que en la jornada anterior, me voy a detener un poquito, ya voy a explicar esto. En la jornada anterior yo tuve la dificultad que en mi entorno había mucha bulla
digámoslo así, en palabras coloquiales salvadoreñas, ¿verdad? Muchas interrupciones. Entonces, hoy me he ido un poco lejos para que no haya muchas interrupciones. Entonces, cuando ustedes tengan esa dificultad, no tengan temor en mencionarlo. Uno sabe, pues, que no todos estamos en lugares donde la interrupción es nula. Eso es muy bueno. Le felicito, maestro, por ser sincero y por darle lectura. Vamos a tratar la manera de analizarlo. Esto nos lleva a lo siguiente. Es decir, si nosotros tratamos solo la matemática disciplinar, vamos a olvidarnos de la matemática escolar y la etnomatemática. Es decir, tenemos que tratar los tres tipos de matemáticas como un conjunto, como un todo, no por separado. Porque de lo contrario, estaremos fortaleciendo una parte, pero estaremos fallando otra. Así es que tenemos que tener un poco claro eso. El ser docente no solo es ir a escribir en la pizarra y que los estudiantes lo lean y lo escriban. No. También tenemos que buscar la manera de que el estudiante se sienta atraído. Yo recuerdo que en la primera intervención que tuvimos, en la jornada 1, varios me hablaron de un ambiente lúdico, de un ambiente áulico, donde la gamificación prevalezca, ¿ya? Entonces, para llegar a ello se necesita esfuerzo, se necesita voluntad, se necesita que el estudiante y el profesor estén comprometidos con la educación, ¿ya? Entonces, todo eso va enmarcado en los tres tipos de matemáticas que contempla el interior del octágono, como lo es la matemática disciplinar, la matemática escolar y la etnomatemática. Aquí vamos a analizar un poco la etnomatemática. La etnomatemática hoy se considera como una subárea de la historia de las matemáticas y de la educación matemática, con una relación natural con la antropología y las ciencias de cognición. ¿Ya? Puede decirse que es la matemática practicada por los grupos culturales, tales como comunidades urbanas, rurales, grupos de trabajadores, grupos profesionales, los niños, en una cierta edad, sociedades indígenas y todos los grupos que se identifican por objetivos y tradiciones comunes. Por ejemplo, tenemos el sistema de numeración matemático de los mayas. Ellos tenían su propia forma de sumar, de restar, su propio calendario. Como podemos ver en la imagen, miren cómo estaba representado el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. No sé si en algún momento hay una matemática que se especializa en eso, donde se deben de trabajar las 4 operaciones básicas utilizando el sistema de numeración maya, auxiliándose del ábaco. Vamos a revisar detenidamente la currícula para esta materia, y si nos toca desarrollar el sistema de numeración, desarrollar las 4 operaciones básicas con el sistema de numeración maya o el egipcio, todo eso puede servirnos en algo. Inclusive en México le dan prioridad al sistema de numeración azteca. Ellos también tenían su propio sistema de numeración. Bien, vamos a continuar. Si escuchan ahí algunos ruidos algo comunes en ciertas partes, aquí no es la sección. Aplicación de las matemáticas en otras ciencias. La matemática y su relación con otras ciencias. Para ello vamos a ver el siguiente video que está en YouTube, pero yo se lo voy a mostrar desde el sitio web Esperemos un momentito nada más.
Vale. Ok. ¿Me avisa cuando se proyecte el video? ¿Sí les aparece el video? Sí, Sí. creo que no se escucha porque desactivó el audio. Ok. Ahorita sería... Ay, disculpen que me emocioné mucho y desactivé el audio ahí, ¿verdad? Voy a proyectarles nuevamente el video. Espero que hoy sí me escuchen. Veamos. La matemática es la madre de todas las ciencias, ya que son un lenguaje y como tal expresan conceptos como la cantidad, el espacio, la estructura y el cambio. Se considera una herramienta esencial en muchos campos de diferentes ciencias. Sin esta no podríamos gozar de la tecnología actual. La matemática es considerada una ciencia abstracta, que significa que tiene relación con la mente humana y no está directamente relacionada con la materia. Se considera que la ciencia es el estudio del mundo físico. Entonces las matemáticas, o por lo menos las matemáticas puras, no son una ciencia. Una visión alternativa es que determinados campos científicos, como la física teórica, son matemáticas con axiomas que pretenden corresponder a la realidad. Un ejemplo de las matemáticas con otras ciencias es en astronomía, ya que para esto necesitamos saber cuánto mide un planeta, a qué distancia quedan las estrellas de los planetas. La relación entre estas dos requiere de mucho cálculo, y alguien que no sepa de matemáticas no puede llevarse bien con astronomía. Ejemplo 2. Ingeniería es otra ciencia relacionada con las matemáticas, ya que se emplean cálculos de algoritmo, cálculos de señales, circuitos eléctricos al programar, entre otras funciones. Otro ejemplo, y otras ciencias, es la física, química y la biología, ya que las matemáticas forman parte al ser utilizadas en fórmulas, experimentos de laboratorios y saber medir o cuantificar cantidades de volumen de otras sustancias, etc. Ejemplo 4. En la arquitectura, las matemáticas se encuentran en la geometría y en el uso de esta desde los niveles meramente estéticos hasta el cálculo estructural. Otro ejemplo es la mecánica.
Se supone que para crear una máquina al menos debes saber medir, ¿no? Ejemplo 6. Podemos ver que la historia es un modelo matemático en donde hay variables y constantes que se dan de forma repentina. Algunas constantes pueden ser la temporalidad, relación pasado-presente, el poder económico, entre otras. Las variables pueden ser personas, ciudades, imperios, etc. La conclusión final de esto es que las matemáticas desarrollan un papel fundamental en las ciencias, pero principalmente en la vida cotidiana. Cada una de las acciones que llevamos a cabo van relacionadas de la mano con las ciencias, porque las matemáticas son vida.